Todos y bienvenidos al tercer acto del Congreso Comicios 2023. Muchas gracias por haber venido. Ya sé que estamos en periodos de exámenes y se nos hace complicado poder asistir a este tipo de eventos, pero bueno, os agradecemos antes que nada la espera y intentaremos acortar un poco más los tiempos, pero bueno, muchas gracias a todos. Reitero el agradecimiento. Estamos en finales y la verdad es que da gusto que os hayáis acercado tantos a venir al evento. También damos una especial bienvenida a los candidatos que han venido, a Bartolomé por asistir a este evento, que también participó en un debate hace unas semanas. Y bueno, ya conocen el propósito de estos encuentros del Congreso Comicio 2023, que procura un poco traer los proyectos políticos para España que tienen las formaciones de nuestro país y traerlas un poco aquí a la comunidad universitaria para que podamos conocerlas de primera mano. Contamos hoy con la presencia de dos ponentes de altísima calidad. Contamos con la presencia de Rocío Monasterio, que es la candidata por Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y con la corresponsal política Ana Martín del periódico El Debate. Hablaremos hoy sobre políticas económicas, posteriormente trataremos un poco las materias internacionales, las propuestas en materia internacional que tiene el partido Vox. Luego trataremos un poco más las propuestas sociales y territoriales del partido y ya finalmente acabaremos con un bloque breve en honor al nombre del Congreso sobre las elecciones autonómicas del 28 de mayo y las elecciones generales de diciembre. Contarán ahora nuestros ponentes con 3 minutos para pues hacer una especie de discurso en el que puedan un poco comentar un poco la trayectoria del partido, en el caso de Rocío, y analizar un poco la situación electoral y del partido en el caso de Ana Martín. Rocío, suya es la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a este equipazo por organizar, muchas gracias a todos los alumnos que estáis aquí, que sé que es un esfuerzo, que me hace mucha ilusión estar en la universidad y empezar estos días que tenemos de campaña, empezar la universidad, un sitio que tiene que ser precisamente un faro de libertad, un sitio de discusión de ideas, un sitio donde os sintáis que podéis expresar todo y podéis crecer como personas y en conocimiento, ¿no? Por desgracia vemos cómo, bueno, pues muchos de vuestros compañeros, Madrid ha ido perdiendo jóvenes, 20.000 jóvenes que se han ido, las dificultades, el acceso a la vivienda, los problemas, bueno, para conseguir prosperar con sueldos bajos, con la dificultad por tener unas prácticas también en empresas, todo eso son cosas que tenemos que resolver, ¿no? También, bueno, a mí me hace ilusión estar en la universidad porque yo a veces pienso y digo, yo realmente en política estoy pues para que mis hijos, los jóvenes, todos tengan una España mejor. Y me niego a que seáis la primera generación en la que parece que no os podemos prometer eso. Parece que hay un ambiente de que no podéis, que dificultades de vivienda, que es verdad, dificultades en trabajo, y no podemos dejarnos, bueno, pues al final someter a todo ese ambiente que hay cuando yo creo que precisamente depende de vuestro espíritu, de vuestra lucha, de vuestra rebeldía. Y a mí me encanta la rebeldía. Y a lo que quiero llamar aquí es a la rebeldía. A la rebeldía porque luchéis por vuestra libertad, porque no os dejéis imponer este pensamiento único que parece que ya no se puede hablar de determinadas cosas. Vosotros sabéis que en Vox luchamos muchísimo por romper esta brecha de esa forma de pensar que nos impone a todos pues un pensamiento en absolutamente todo, ¿no? Con el fanatismo climático, con el género, con la familia, incluso en política, que hay determinadas universidades a las que ni siquiera podemos ir. Esto no puede pasar. España y Madrid tiene que ser un faro de libertad. Tenéis que cada uno poder expresar todo lo que queráis. Y la realidad, lo que hemos visto es bueno, pues que toda esta filosofía woke que hay pues ataca a la libertad y parece que tenéis miedo a veces de expresar vuestras ideas, la corrección política. Eso es lo contrario a lo que yo pienso que tenéis que tener los jóvenes, tenéis que ser pero muy incorrectos y decir lo que pensáis. No puede ser que a las mujeres este feminismo nos haya borrado del mapa.
que ahora con estas luchas por la identidad, el género, etcétera, las mujeres veamos como que borran nuestra identidad, como que ya no somos ni mujeres. No puede ser que nos enfrenten a la maternidad, no puede ser la falta de compromiso que nos dificulta generar un proyecto de vida, un proyecto de familia o tener hijos. No puede ser la falta de vivienda que dificulta también ese camino. No puede ser que los hombres hayáis perdido derechos. Los hombres son los que más derechos habéis perdido en España. Yo no sé qué hacéis, que estáis aquí, no estáis en la calle gritando. Porque con las leyes de género estáis arrinconados y lo tenéis que saber. Y solo Vox habla de esto. Solo Vox habla de esto. No puede ser que las universidades, a los profesores, a los rectores, se les esté imponiendo una ideología que está por encima de los conocimientos científicos o de otro tipo, o de los conocimientos biológicos, o los conocimientos en lengua, literatura, en arquitectura. Un rector recientemente, compañero mío, extraordinario, me decía, yo me voy de la Universidad Americana porque no puede ser que el género pese más que saber calcular un edificio, la estructura de un edificio. No puede ser que yo tenga que corregir los proyectos según el género y no sobre los conocimientos, sobre si sabe o no de arquitectura, si el edificio es bueno. Esa es la gran losa que tenemos en la universidad que nos está obligando a un pensamiento único y que a vosotros también os está cercenando libertades fundamentales. Tenéis que tener libertad para hablar, tenéis que tener voz, tenéis que discutir, tenéis que poder caminar por la calle con seguridad, que también Madrid ha perdido seguridad. Tenemos que conseguir daros acceso a la vivienda, que esto de Vox estamos hablando, y somos los únicos que de verdad tenemos un plan, que es liberalizar el suelo, poner todo el suelo en el mercado de forma inmediata, el que no esté protegido medioambientalmente. Porque todas estas soluciones que dan los políticos, al final lo que hacen es subir el precio. Lo que tenemos que hacer es desatascar la oferta de manera que se construyan muchas viviendas, que esto es lo que no está solucionando ningún partido excepto Vox, ¿no? El plan de avales de los que habéis oído hablar ahora los políticos era un plan que llevamos en Vox en el 2019 y el 2021 en la Asamblea de Madrid, pero solo el plan de avales de ayuda a los jóvenes no resuelve el problema de vivienda. Hay que tener viviendas que poder comprar, porque si hay muy pocas, el precio seguirá subiendo exponencialmente. Hay que hablar, yo me niego a que los jóvenes, me decís, el otro día un chico en Pinto, venía hablando, íbamos caminando por Pinto y me decía, Rocío, claro, es que los jóvenes hemos perdido la ambición. Hemos perdido la ambición porque ya ni siquiera nos ilusiona tener una vivienda porque creemos que no podemos llegar. No nos ilusiona tener un trabajo fijo porque lo vemos imposible. Y ya no nos comprometemos con una novia porque no sabemos realmente qué proyecto de vida vamos a poder ofrecer, me lo decía. Y me decía, mi ilusión es cambiar de móvil. Yo dije, no puede ser. O sea, le cogí y le dije que no puede ser, que no podemos, que la sociedad nos hemos equivocado estrepitosamente, si la sociedad española no somos capaces de que tengáis una ilusión, de que sepáis que podéis llegar con esfuerzo, con el mérito y el esfuerzo, aprender a caer y a levantarse. Yo he estudiado en una universidad pública, la Politécnica, arquitectura, ahí había gente de todas las ideologías. Me enfadaba un poco con los que iban con el camiseta, bastante con las de la camiseta, el Che Guevara, porque sabéis que yo además de española soy cubana. Y bueno, pues el Che Guevara a nosotros nos hizo mucho daño, a mi familia concretamente. Yo tengo gente a la que el Che Guevara fusiló en un sitio que se llama La Cabaña. Eso en España no se cuenta, ¿verdad? Bueno, pues incluso con los que llevaban la camiseta del Che Guevara, yo me sentaba a discutir. Y montábamos foros de política. Y nos peleábamos todos los días. Y luego nos dábamos la mano, salíamos juntos. Y eso era maravilloso. Nos íbamos a Lavapiés, me acuerdo ahí, a hacer los foros de política, y hablar de urbanismo, y hablar de inmigración, y hablar de todo, ¿no? No era solo arquitectura, la universidad era un sitio de discusión. Tiene que ser un sitio de discusión, y es lo que yo quiero para vosotros. Y era un sitio donde hablábamos en libertad, en completa libertad. Y era disruptivo, desprejuiciado. Había que romper las ideas, o sea, entrar a crear, a generar polémica. Y tienes que ser capaz de hablar con los que no piensan igual que tú. ¿Y qué está pasando a la sociedad hoy? Que nos estamos encapsulando. En Twitter, en las redes, en todo. Solo hablamos con los parecidos a nosotros. Qué gran error. Qué gran error. Eso empobrece la sociedad. Eso nos convierte gente mucho menos interesantes,
con menos conocimiento, con menos capacidad de entender el mundo. Tenemos que ser capaces de salir, de ser disruptivos, de hablar en libertad, de crear polémica y de luego darnos la mano y poder seguir juntos. De llegar a acuerdos con el contrario, ¿no? Claro, también, por supuesto. Y llegar a acuerdos es ceder algo en algo ambas partes. Y eso tenemos que aprender y tenemos que aprender todos, ¿no? ¿Y tú qué opinas respecto a esto, Ana? Me parece que estamos entrando casi en un terreno en el que la política se convierte poco menos que como la afición a un equipo de fútbol. Es algo absolutamente irracional, visceral, sentimental y que no estamos entrando en parámetros pues, muchas veces de racionalidad. Y eso preocupa porque yo hablo desde la perspectiva de una periodista. Muchas veces lo que la gente espera o busca de nosotros es que reafirmemos su opinión, no que le demos una opinión contraria. Y es que, de hecho, producen rechazo las opiniones contrarias a la que tú tienes. Eso enlaza un poco con lo que explicaba Rocío de meternos en nuestro micromundo y el mundo es mucho más grande que cualquier facultad de estas o que la propia Universidad de Carlos III, que la comunidad educativa, que la Comunidad de Madrid, que España incluso. Hay que hablar con el diferente. Eso es enriquecedor. A mí, de todas maneras, me gustaría empezar por haceros una pregunta, y que me respondáis a mano alzada. ¿Cuántos de vosotros vais a ir a votar el 28 de mayo? Ya tenéis decidido que vais a ir a votar. No os pregunto si tenéis decidido a qué partido. Bueno, sale un número importante. Se ve que aquí hay gente concienciada y movilizada. Lo digo porque el CIS, para su barómetro de abril, hizo esta misma pregunta a jóvenes de entre 18 y 24 años, que yo entiendo que es vuestra franja de edad. Y el porcentaje de intención de voto que le dio al CIS era de un 56,4%. Pero el CIS también hizo esa pregunta a los jubilados de entre 65 y 74 años. La intención de voto que le dio fue del 76,4%, es decir, 20 puntos más de participación. En realidad, en todas las franjas de edad hay una participación en las elecciones entre 10-15 puntos superior a lo que lo hay en la vuestra. Me voy a ir al dato concreto. Eso quiere decir que estaremos hablando de que en estas elecciones, si se cumple un poco el pronóstico del CIS, votarán como 1,9 millón de jóvenes de vuestra edad. Y, en cambio, de jubilados de entre 65 y 74 años, no me voy a más de 74, estaremos hablando de en torno a 3,7 millones. Quiero decir, vosotros ahora poneros en la piel, en la cabeza de un político, sea Rocío o sea de cualquier otro partido. Cuantitativamente, ¿a qué target os interesaría más convencer? ¿A qué target os interesaría más dirigiros? Y os lo digo porque en esta precampaña estáis viendo que después de años de olvido, tarde y mal se ha empezado a hablar de vosotros, se ha empezado a hablar de la precariedad del empleo de los jóvenes, los que lo tienen, se ha empezado a hablar de las dificultades del acceso a vivienda y ahí tenéis en buena medida la explicación. A mí me preocupa mucho la desafección. No es vuestro caso, porque entiendo que habéis venido a escuchar, sobre todo a Rocío, y que participáis en estas jornadas porque estáis motivados, estáis implicados. Pero en términos generales, vamos a generalizar en este caso, si me lo permitís, es verdad que existe cierta desafección en la juventud respecto a la política. Y esto es un poco como la eterna pregunta de la gallina y el huevo. ¿Qué fue antes, no? La gallina o el huevo, ¿qué fue antes? ¿El desinterés de la juventud por la política o el desinterés de los políticos por la juventud? Yo no tengo una respuesta. Lo que sí sé es que se retroalimentan. Cuando vosotros no votáis, contáis menos. Y si contáis menos, esos jóvenes se desmotivan porque los políticos no los tienen tantos en cuenta. Por eso digo, y con esto quiero acabar, yo no sé lo que puede influir en cualquiera de vosotros, un youtuber, un instagramer, un Ibai de la vida o una Rosalía, pero sí sé que la política influye en vuestra vida diaria. Influye en el precio que pagáis por el abono transporte con el que venís hasta aquí, influye en las becas que recibís, en el sueldo mínimo que cobraréis por el primer trabajo, influye incluso si os pasáis en lista de espera para un médico 2 días o 20 o 2 meses.
Por eso cuando salgáis de aquí y algún compañero os diga yo no voy a ir a votar porque esto no va conmigo, explicarles que sí va con ellos, sí va con vosotros y va con todos nosotros. La política nos afecta, lo queramos o no. Y para eso estamos, Rocío desde una parte, yo desde la otra. Pero somos nosotros necesarios. tenemos un montón de jóvenes. No sé qué pasa en otros partidos, pero yo lo que veo en nuestras oficinas es entrar jóvenes de 16, 17, 18, y además es maravilloso, porque cuando vienen de 16 vienen de la mano de su abuelo. Y su abuelo dice, me ha convencido este chico todos los domingos en la comida de los domingos. Y viene a afiliarse al abuelo porque el de 16 no puede. O sea, que algo pasa con nosotros y que yo creo que es que, pues que se está generando ilusión. Pero, Rocío, vuestro caso no es claro, no es pero el lo caso que te quiero decir normal. es que yo sí veo jóvenes ilusionados. Nosotros sí que vemos jóvenes ilusionados. Vemos gente que tiene ganas de cambiar las cosas y porque llevamos hablando a los jóvenes mucho tiempo. Llevamos hablando de que os tenéis que rebelar, os tenéis que sublevar, tenéis que salir a la calle, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por vosotros, que el mundo es vuestro, que sois los líderes del futuro, que nosotros ya os vamos a pasar el testigo, que podéis llegar donde queráis llegar, que no os dejéis someter a estas agendas, a esta imposición de pensamiento único, a esta corrección política, a esta filosofía woke que os tiene arrinconados, que salgáis a decir, oye, yo digo lo que me da la gana y lo que quiero y no me tienes que marcar lo que tengo que decir, porque estamos hartos ya de imposiciones, estamos hartos de solo poder hablar en casa, en la cena de casa escondidos, estamos hartos de que nos diga que no hay futuro, estamos hartas las mujeres que nos traten como si fuéramos tontas, débiles y colectivizadas, estamos hartos de que a los hombres les arrinconen y no tengan presunción de inocencia. Basta ya. Entonces, Vox tiene muchos jóvenes precisamente porque habla de libertad, de la verdadera libertad. Y lo que hemos perdido ahora es libertad con todas estas agendas. Y eso es clarísimo. Y nos imponen desde todos sitios una agenda única y un pensamiento único. Y eso es lo que no puede ser. Y esta es la rebeldía que yo os pido. El mundo es vuestro. Hacer lo que queráis con él, pero aprender a arriesgaros, a fracasar y a levantarse, a fracasar y a levantarse. Pero, Rocío, y a tirar para adelante. si concretamos, ya por empezar un poco con el primer tema, en España tenemos, los jóvenes tienen la tasa de riesgo de pobreza más alta de la Unión Europea, tenemos el mayor paro juvenil de la Unión Europea, también tenemos un problema, como mencionó ya Ana, de que los jóvenes participan menos en política, entonces influyen menos, entonces en cuestiones relativas, por ejemplo, al sistema de pensiones se prima más los intereses de los pensionistas que de los jóvenes y hay menos sostenibilidad a largo plazo de la que sería recomendable. En este sentido, has estado hablando que Vox apoya a los jóvenes, que Vox impulsa a los jóvenes para emanciparse, pero ¿cómo pretendéis solucionar estos problemas concretamente de materiales que también afectan mucho a problemas como la vivienda, ya que luego no puedes comprar una vivienda si no tienes un salario digno? Claro. Vamos a ver, los salarios. Es verdad que los salarios han sido precarios en España, pero es que llevamos con una política en que una persona, un 2.000 eurista, al final, bueno, un 1.000 eurista, perdón, es un 2.000 eurista al que le ha atracado el Estado. O sea, vosotros recibís 1.000, pero realmente está pagando la empresa por vosotros 2.000. ¿Y dónde se está yendo eso? Una parte es sanidad y educación, pero otra parte es un coste político altísimo. Un coste político altísimo. En la Asamblea de Madrid tenemos 136 diputados. ¿Para qué queremos 136 diputados? Con la mitad nos sobran. ¿Para qué queremos gastar 22 millones en sindicatos? Si lo dedicáramos a becas de alumnos nos iría mejor. ¿Para qué queremos 70 millones en publicidad institucional? ¿Para qué queremos edificios en las mejores zonas de Madrid cuando los jóvenes no conseguís acceder a una vivienda ni en mejor zona ni en peor zona? Y pagamos alquileres brutales para una consejería de Agricultura. ¿De qué estamos hablando? Entonces, hay que elegir, no hay dinero para todo. Pero si queremos fomentar a nuestros jóvenes, tenemos que, claro, reducir el coste laboral que tiene y que un 1.000 eurista no sea un 2.000 eurista atracado por el Estado. El coste político es brutal, el coste de las autonomías. La vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda? Ha sido el foco de corrupción de los políticos en todas las autonomías. ¿Por qué les interesa tener la vivienda retenida? Porque entonces dependemos de los políticos para que suelten la vivienda. Por eso hay que liberalizar el suelo. Si todo el suelo está automáticamente en el mercado, no solo Rocío, amplías la oferta. Esa receta
ya fue Si no, fracasada en eliminas el la pasado. corrupción. Nadie ha No, hecho claro. liberalización del suelo. Hombre, Nadie lo ha en hecho. España hubo una burbuja Nadie lo ha inmobiliaria hecho. de la que todavía estamos Nadie lo ha pagando hecho. las consecuencias en buena medida por esa liberalización, Por no por liberalizarlo. esa barra libre Por no de suelo liberalizarlo. y porque además se popularizaron, y yo lo sé bien porque Nunca ha yo soy habido de Valladolid, liberalización hubo de un barrio suelo. que se llama Villa de Prado, construido de viviendas en teoría en algún régimen de protección. ¿Sabes qué pasó con esas No hubo viviendas? liberalización del suelo ahí. La llaman Villa PP, porque están Claro, porque era el PP el consiguieron que vivienda claro. todos los hijos de los altos cargos del Partido Pero eso no es Popular. liberalizar el suelo, eso es no liberalizarlo. Eso es tenerlo controlado y dárselo a tus amigos. Efectivamente, me estás dando la razón. Ese es el problema. Los dos grandes partidos han utilizado la vivienda para forrarse y para darle las cosas a sus amigos. Si liberalizas la vivienda, el suelo, no dependes del político de turno para que te dé o no te dé. Porque ahí es donde viene la corrupción. Los políticos, además, se cargaron las cajas. 71.000 millones de las cajas, que daban créditos también en muchas provincias donde el crédito era difícil. 71.000. Se lo llevaron los políticos. Entonces, y no hubo un rescate de los bancos, hubo un rescate de las cajas. Entonces, yo me acuerdo, mira, yo empecé a trabajar cuando estaba en primero de arquitectura, por las mañanas trabajaba, por la tarde me iba a la Politécnica, que a mí mis jefes me dejaban en verano ahí con los planes parciales y se van de vacaciones, y me dejaban ahí con el plan especial de no sé qué. Yo no sabía mucho urbanismo y tuve que aprender a duras penas. Y me acuerdo que me aparecía por el estudio el alcalde de turno, que no voy a decir, pero que sigue por ahí, y me decía, con esta desfachatez, guapita de cara, píntame la parcela de rojo, que es la parcela del colchonero que nos ha pagado la campaña. Eso lo he vivido yo. Y yo le decía, no, eso es un parque. Entonces llamaba a mi jefe para que me quitaran del medio. Esto lo he vivido yo, en muchos sitios. Es la corrupción política del suelo que os encarece la vivienda. 25% de las costes de una vivienda, ¿sabéis qué es? Cargas fiscales. Es que en la Comunidad de Madrid tú empiezas pidiendo, pagas una tasa por un proyecto, anteproyecto, un básico, luego pagas otra tasa por el proyecto de ejecución, pagas otra tasa por la primera actividad, pagas otra cantidad por el ICIO, impuesto de construcción, pagas otra cantidad para colocar las casetas, ocupación en calle, pagas otra cantidad cuando haces un modificado del esto, pagas otra cantidad cuando sales del notario, el AJD, pagas otra cantidad con el TPO, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y todo esto solo os estoy hablando de la Comunidad de Madrid. Pues es muy fácil, si quieres bajar en la Comunidad de Madrid el precio de la vivienda, quítale el 20% y a veces más que tienes de coste fiscal, de impuestos que se los llevan a la hucha de la Comunidad de Madrid. Ahí empezamos bien, ¿no? Ese 20% Claro, de costes absurdos. Pero entonces, si bajamos impuestos y tenemos que también bajar los Pero gastos. ¿cuántas viviendas se han construido con esos impuestos? ¿Cuántas viviendas se han construido en la Comunidad de Madrid en los últimos 4 años? A ver si lo adivináis. Muy poquitas. 4. Porque si os atracaran en los impuestos y fuera para construir vivienda, lo puedo entender, vivienda pública. Bueno, 4 viviendas, pero 4 viviendas, hay que sostener por favor. las pensiones, la sanidad, la educación. A el ver, Estado es se verdad, gasta- yo- Y 70 millones para publicidad del Gobierno. Pero 70 millones en Y un 22 presupuesto para de, los de sindicatos. casi 600.000 millones que se gaste el Estado este año. No, Hay estoy un- hablando de la como un- Comunidad de Madrid. Pero, ¿eh? Rocío, hay un mensaje La perverso Consejería de y es que Agricultura, hay un ¿dónde mensaje está? perverso y es que el que recauda no es el Estado, sino el Gobierno. No, vamos a ver. Es verdad, yo estoy de acuerdo en que las administraciones no solo No, yo se hablo tienen- exclusivamente se de tienen que recaudación de la dedicar Comunidad de Madrid a recaudar, sino a gestionar ese dinero y que no siempre quien más recauda es quien mejor gestiona. Hay veces Eso incluso está que claro. pasa lo contrario. Está clarísimo. Hay veces que con menos haces más. Pero tampoco en este país se puede solucionar todo con bajar impuestos. No, con reducir el gasto liberalizar político. suelo. Ya, pero el gasto político, ¿Tú ¿cuánto ¿De es, verdad Rocío? necesitas que las consejerías estén en la calle Alcalá, en la zona más cara de Madrid? ¿O Pero si podríamos luego- llevarlo a otras Pero zonas? si luego participáis de eso, ¿no creéis No, en la nosotros España de no las estamos en el autonomías gobierno. y os presentáis a las elecciones autonómicas? Nosotros, Ahora vais a claro entrar que en el sí, porque Parlamento de desde ahí, Castilla-La Mancha. desde ahí en se el cambian las Parlamento de cosas. Extremadura. No llegamos a estar y nunca hubierais sabido esto, ¿verdad? Nadie os lo había contado. Os lo contamos porque está Vox, claro. Entonces, ese es el tema, que aquí al final se van tapando entre los dos grandes partidos porque a los dos les interesa mantener las grandes redes que han estado durante todo este tiempo manteniendo ya los suyos, y al final lo que vemos son chiringuitos con gente colocada que lleva toda su vida en el partido. Entonces, aquí hay que elegir, ya no hay para todo, Hay que conseguir pagar las pensiones, sí,
pero hay que conseguir que los jóvenes tengáis un futuro. Y no puede ser el gasto político brutal, ineficaz, 84.000 millones de gasto brutal de las autonomías, observatorios. Pasearos por la calle Alcalá y por Gran Vía y veréis, os encontraréis primero la Consejería de Educación, luego la de Cultura, luego a la vuelta la de la Agricultura, luego la de Digitalización, luego la Vicepresidencia. Oiga, hay que dar un mensaje muy claro. Si nuestros jóvenes no tienen para una vivienda, ¿por qué estamos nosotros gastando un gasto brutal en cosas que no son fundamentales? Que es de lo que hablamos nosotros. Yo estoy contigo en que hay mucho gasto superfluo en este país, muchísimo. mucha duplicidad. Yo de verdad que estoy atónita lo que veo. Muchos ayuntamientos digo, que podían fusionarse, muchas diputaciones. Esto fue en su día un discurso de Ciudadanos, el de suprimir las diputaciones, que luego se tuvo que envainar porque evidentemente los grandes partidos no quieren que se supriman las diputaciones, pero digo que también el Estado recauda dinero, quiero decir, ¿de dónde? Si al final el mayor gasto del Estado es para el pago de las pensiones, que se va una auténtica morterada, para el pago para el pago de subsidios, evidentemente. Y 500 millones para el Ministerio de Igualdad. Bueno, claro, pero hombre, 500 millones. 500 millones, o sea, por favor, ya está bien. 500 millones, ¿para qué? ¿Para que os acosen? Y os denuncien a los hombres y a las mujeres, os digan que no sois mujeres? Pero si pues que se vayan a su casa. 500 millones. No vamos a solucionar no nada. nos hace falta el Ministerio de Igualdad para nada, y es un mensaje clarísimo. Y el único partido que votó para que se desmontara el Ministerio de Igualdad fue Vox, porque todos los demás juntitos querían el Ministerio de Igualdad para Irene Montero y PAM. Hombre, ya está bien. Eso no es una solución Sí, para solucionar la No, pero es economía un de este ejemplo. país. 500 millones, 500 millones, muchas viviendas, 500 millones, más los 22 de sindicatos, más los 70 de publicidad institucional, más... Oye, con eso hacemos mucho, claro que hacemos. Entonces, liberalizar el suelo, dar avales. ¿Sabéis cuánto van a dedicar en avales para los jóvenes? Como gran acontecimiento, iban a dedicar 9 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Nosotros llevábamos la propuesta de aumentar esa cantidad a 18. Ayer han decidido aumentar esa cantidad, pero sigue siendo poco. Vamos a ver, te estás gastando 500 millones en el Ministerio de Igualdad y a los jóvenes para los avales le das 18. A los sindicatos, 22 millones. A los de UGT y comisiones obreras. ¿Para qué? ¿Para que nos monten manifestaciones? ¿Para que se vayan luego a defender a los independentistas a Cataluña, que es lo que hizo el señor Álvarez? No, es que es verdad. Los sindicatos están recogidos en la Constitución y hay los sindicatos pueden existir, pero de las cuotas de sus afiliados. Si es que alguien se las paga, claro. Pero, Rocío, también los partidos reciben También. financiación Es que nosotros pública. proponemos que Sobre todos todo los reciben partidos, financiación pública. estaría bien que nos Claro. hiciéramos un acuerdo para retirar esa financiación. Digo que están en la Claro. misma saca, y también la patronal, Claro, que y recibe, la patronal recibe está incluido. financiación Y en la pública. comunidad ha aumentado muchísimo el Que, dinero por a la cierto, patronal. acaba de haber un acuerdo, imagino que muchos os habréis enterado, muy importante, entre patronal y sindicatos, pues un acuerdo salarial para el ¿Y qué han hecho con trienio vuestras prácticas? 2023-2020. Nadie quiere contratar en prácticas, porque ahora mismo les han subido las cotizaciones sociales. Entonces, un empresario que os quiere contratar para este verano, imaginar, queréis trabajar 2 meses y medio, cosa que os recomiendo, por cierto, yo siempre la he hecho, y funciona muy bien. No os pueden contratar, porque les han metido un palo. Esta Yoli, la que viene vestida de seda comunista se queda. Esta ha metido un palo brutal de cotizaciones sociales. Los empresarios están diciendo, ¿pero cómo voy a contratar a este joven? Si es que no puedo. Y os han dejado sin las prácticas que os abren el mercado de trabajo, que es fundamental. Bueno, ¿Yo por qué fui aquí hay capaz de mucha montar una gente que empresa? hace- No, que hace pero no está, prácticas. pero cada vez más difícil. O sea, lo sé porque estoy hablando con mucha gente y con muchos jóvenes. Cada vez es más difícil porque han encarecido vuestra contratación. Y esto, tenéis que tener protección, por supuesto, social, claro que sí, pero lo que no pueden hacer es imposible vuestra contratación. Y esa contratación y esas prácticas son fundamentales para luego acceder al mercado de trabajo. Porque en la universidad hasta ahora ha habido mucha desconexión entre lo que os enseñan y lo que nos enseñaban y el mundo real. Yo estaba en una universidad de arquitectura en que jamás habíamos ido a una obra. Jamás habíamos ido a una obra. ¿Por qué yo sabía lo que era una obra? Porque empecé a trabajar en primero de arquitectura y me hice prácticas y trabajaba todos los veranos. Pero cuando me dieron la beca de profesora de proyectos, estuve un tiempo corrigiendo proyectos y luego dije, ¿pero qué hago yo corrigiendo proyectos si yo no he estado jamás en una obra?
Y me decían, no, ven a la universidad, estás becada, no sé qué, a los que teníamos, daban 5 becas de profesores, de proyectos. Dije yo, pero ¿cómo vamos a estar enseñando si nunca hemos estado en una obra? ¿Cómo vamos a enseñar? La desconexión entre la universidad y el mundo real. Otra cosa fundamental. Aquí, por suerte, tenemos muchos profesores que son aquí profesionales. Y aquí eso sois punteros, la investigación. Es verdad que esto del estatuto del becario entra en un tema que el Gobierno ha tomado por costumbre y es legislar sin preguntar a los afectados muchas veces, o al menos volvemos al que yo solo quiero oír al que opina como yo, pero esto ha pasado con la ley de bienestar animal, con la reforma de la ley del aborto, Agenda 2030. ¿Alguien nos ha preguntado sobre la Agenda 2030? Claro, con la ley, incluso la nueva ley del sistema universitario, con la ley educativa que se aprobó en plena pandemia, y entonces dices, hombre, pero sabrá un poquito esta gente, tendrás que preguntarle también, aunque tengan una opinión distinta, o sobre todo porque tienen una opinión distinta a la tuya, porque es que, claro, volvemos a lo mismo, es que las políticas afectan a la vida de la gente, afectan a vosotros, os afectan a nosotros, pero además desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Claro, pero lo que os ven es viviendo en un coliving, alquilando una mini habitación, cambiando de móvil, sin compromiso con nada, ciudadano del mundo y sin patria. Este es el plan de la Agenda 2030. Y que no tengáis nada y que seáis felices. Pues no. Tenéis patria, queréis compromiso, queréis una vivienda, queréis poder aspirar a algo más. ¿Y alguien os ha preguntado si os gusta la Agenda 2030 o no? No, ¿verdad? Nadie. Pero todos los partidos, menos Vox, todos con el pin aquí de la Agenda 2030. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está mandando aquí? ¿Estáis mandando vosotros con vuestro voto? ¿O están mandando otras organizaciones supranacionales por encima de España? Hablando de organizaciones supranacionales, nos gustaría tocar un poco el tema internacional de la Unión Europea y la OTAN. Recientemente la Unión Europea ha adquirido un rol cada vez más importante en la vida de los españoles, tanto por las directivas y los reglamentos que aprueba, que influencian mucho la legislación nacional, tanto como los fondos Next Generation, que si no me equivoco van a llegar o están llegando unos 160.000 millones a España. Y me gustaría preguntarte, Rocío, ¿qué postura tiene Vox respecto a la posición de España en la Unión Europea, respecto a cómo influencia esta entidad supranacional y qué beneficios y qué problemas le veis? Nosotros sí votamos estar en Europa. Y, por supuesto, somos parte de Europa en valores. Los valores, o sea, Europa se construye en base a unos valores de la libertad, en base a unos valores judio-cristianos, una civilización común, y con unas naciones que somos distintos, pero que hemos elegido que vamos a estar juntos en algunas cosas. Y eso nos refuerza, porque tenemos que competir con otros gigantes. Nos refuerza tener un mercado único, económico, pero el grandísimo mercado que tenemos ahora delante es el mercado del español, es la iberosfera, es toda Latinoamérica, es todo ese hermanos que hablan español y con los que podemos volcarnos. Europa, hay que reforzarnos en Europa en libertad. ¿Y qué hemos visto? Que se han reforzado en burocracia. Yo fui a Bruselas la primera vez y no daba crédito. Llegué a un parking donde había 1000 Mercedes en color negro esperando a los funcionarios europeos. De verdad, me quedé y dije, no puede ser. ¿Quién paga esto? O sea, y la hacen, y van de Bruselas a Estrasburgo, y Estrasburgo llevan todas las cosas en cajas con un coste brutal. Y dices, pero vamos a ver, ¿quién está pensando aquí? ¿A qué estamos dedicados? Y en vez de dedicarnos a tener más libertad, estamos a restringir las libertades. Yo creo que Europa tenemos que reforzarla en el camino de las libertades, respetando las naciones, respetando a España, respetando la soberanía de España y nosotros respetando a los demás países. Que una entidad supranacional como lo es la Unión Europea te obliga a ceder una parte de la soberanía. Eso le pasa a España, le pasa a Francia, le pasa a Italia y es algo claro y es un juego en el que al final tenemos que entrar y te viene una directiva europea y tú la tienes que transponer a tu ordenamiento jurídico. Claro, y en eso son muy injustos con España. Alemania nos pide un violador en Baleares y al día siguiente lo ponemos fuera de España. Nosotros pedimos a Puigdemont en Bruselas. ¿Alguien lo ha visto por España? Pero no, pues más respeto para España. Una violación es una violación en España y es una violación en Alemania, pero Alemania no tenía recogido el delito que si recogemos en España
sin la sedición, que no me Hay que equivoco, y no respetar pod- la legislación de cada país, porque eso es y soberanía hay que de cada respetar país. también el derecho internacional Claro. y según el derecho Y ellos internacional el juez acordaron alemán eso. se comportó de forma correcta. Claro, y nosotros respetamos la legislación alemana, que por cierto es mucho más dura que la española en temas Yo ahí estoy contigo. En de que si le golpes hubiera de pasado Estado. a otro país, a lo Claro, mejor entonces lo que pedimos no habrían- es no se habrían tentado tanto la ropa. respeto a España. Y así, si nos hacemos respetar, tendremos un papel líder en Europa. España tiene una oportunidad grandísima internacional, porque podemos ser respetados en Europa y con un papel líder y ser la voz de nuestros hermanos de Latinoamérica, de la iberosfera. Y toda la iberosfera nos está mirando y quiere que España hable en Bruselas de todos esos países. España tiene una oportunidad de verdad increíble, increíble a nivel económico, a nivel internacional, a nivel de ser una potencia, 500 millones de personas hablando español. ¿Sabéis lo que es eso? Es el mayor mercado único que podemos tener. Es la única manera de competir con China. Entonces, Europa no se puede convertir en un escenario al final de, bueno, pues eso, de solo turismo y de nostalgia. Tenemos que ser una potencia tecnológica, tenemos que ser una potencia líder para la iberosfera, tenemos que conseguir liderar en Europa procesos que se tienen que dar para poder competir con otras potencias como es China, que nos está arrasando. Entonces, para lo primero que tenemos que hacer es recuperar el orgullo, de sentirnos español, de sentir que Europa es la cuna de las libertades, de sentirnos líderes de la iberosfera también, y con ese orgullo vamos a conseguir hacer lo que queramos. Pero nos han dedicado, hemos sufrido durante años la leyenda negra en toda la iberosfera respecto a España. Mirar cómo tiran estatuas, ultrajando la historia de España. Mirad cómo Petro, narcoterrorista, 2 días antes está diciendo el yugo español, pero luego viene aquí a ponerse la medalla de Isabel la Católica con el aplauso de todos los partidos. Un tío que era terrorista, que está llevando a los colombianos al desastre, que no hemos entendido. Entonces, España se tiene que hacer respetar en Europa y en la iberosfera. Europa, la de las libertades, que es la que creemos nosotros y la que defiende nuestra soberanía. Brevemente, respecto a Marruecos, teniendo en cuenta que es un vecino muy cercano, que tiene muy buenas relaciones con la Unión Europea. Lo primero que tenemos que saber es que le han cogido el teléfono a Sánchez para que esté sometido a Marruecos. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué ha pasado ahí? Yo no sé si tiene Porque algo no lo en el entendemos teléfono bien. o no. Lo que sí Claro. sé es que, evidentemente, Marruecos tiene un mecanismo de extorsión que a este y cualquier gobierno le da mucho miedo, que es el tema de la inmigración ilegal y el tema de las mafias. Evidentemente, cuando en España acogimos de manera irregular al líder del Frente Polisario y Marruecos se enteró de tapadillo y montó en cólera, lo que hizo fue abrir el grifo. Y esto es como el vecino de arriba, que si te llevas mal con él te abre el grifo, lo deja abierto, lo deja abierto, lo deja abierto y al final te acaba estropeando la casa, ¿no? Y entonces entraron en el aluvión. Y ese es el mecanismo con el que siempre ha contado Marruecos. Porque al final funciona. es la puerta de entrada. Claro, bueno, por eso digo. Con los otros dos Entonces, partidos. es evidente que ahí ha habido un cambio de postura, que ha sido una decisión no tomada voluntariamente, sino con unas coacciones, una serie de coacciones de Marruecos y por elevación de Estados Unidos también, por cierto, con quien el presidente Sánchez se ve mañana en la Casa Blanca con el presidente Biden. Y sobre todo la cuestión de que sea, en contra del Congreso, en contra de la opinión del resto de fuerzas políticas. Pero ¿esto qué es? En España la política exterior siempre ha aspirado, o al menos hasta ahora, a ser una política de Estado que trascendiera de las siglas, igual que lo era la política antiterrorista, hasta cierto punto. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, yo creo que lo que pasa es que Marruecos sabe que con los dos grandes partidos les ha funcionado la extorsión siempre. Y entonces siguen utilizando la misma extorsión. Pero la realidad es que una política de fronteras descontrolada a quien os perjudica es a vosotros. Porque hunde los sueldos, hunde los salarios y además pues, dificulta el acceso a la vivienda. Hay que tener control de la inmigración. Quien venga, que venga a trabajar y a prosperar. Una inmigración y unas fronteras abiertas como
como todos los demás partidos defienden, o casi todos, lo que hace al final es inundar el mercado con un paro estructural, que es el que tenemos también en España, que compite con vosotros cuando buscáis un trabajo. A un sueldo bajísimo, porque están dispuestos a cualquier cosa, claro. Eso os perjudica a vosotros. Y os perjudica también al acceso a la vivienda. Entonces, inmigración legal, sí, os lo dice una que tiene nacionalidad cubana, además de española, pero controlada, porque si no os condena a vosotros también a no tener un trabajo, a no tener una vivienda, a la inseguridad en las calles, porque la inmigración ilegal, y vosotros lo estáis sufriendo, que os están atracando con los móviles todos los días, y por la noche se está complicando todo en Madrid, por desgracia, lo estáis sufriendo. La inseguridad en las calles, mirad la Barcelona de Colau, en Madrid, si no tenemos cuidado, nos vamos a convertir en lo mismo, ya lo estamos viendo, Usera, Villaverde, Carabanchel. El otro día en Tetuán, la pasada de dirección, en Bravo Murillo, en la calle Jaén, donde, por cierto, vamos a abrir la campaña esta noche. Pues, es importantísimo. Habiendo ya empezado el tercer tema, antes de concluir el segundo, concluimos el tema internacional y damos paso al tema social, que va a moderar mi compañero Manuel, y yo voy a proceder a retirarme. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pasaremos ahora a tratar los últimos dos bloques del encuentro. Son el tema social en primer lugar y luego hablaremos sobre las elecciones venideras y las elecciones generales de diciembre. Y nos gustaría empezar un poco con un tema que ya adelantaba Rocío, y es sobre la Agenda 2030, ¿no? Que es un mantra que también le gusta al partido defenderse y criticar porque lo ven nocivo, ¿no? Y me gustaría preguntar a Rocío por la agenda en concreto, ya que tiene unas medidas que, si uno las ve, son bastante positivas y son bastante interesantes yo creo que para el conjunto del planeta. Sí que tienen mucho sentido, y no solo las más principales, sino temas relativos como con el agua o con las instituciones sólidas, etc. Y nos gustaría preguntarle un poco más a fondo qué opina de la Agenda 2030 y qué ve nocivo en ella, ¿no? Porque a primera vista sí que parece que son unas propuestas positivas para el conjunto de la población. Gracias. Efectivamente, uno si se lee los párrafos, los primeros así de la Agenda 2030, es todo maravilloso. Es un mundo feliz, ¿verdad? Es un mundo feliz, pero cuando uno va desgranando los detalles se da cuenta, punto 5 creo que era, que hablaba de ese individuo global, que parece que quiere decir que no tiene patria, no tiene identidad. Con el género que nos dice que no somos hombres ni mujeres. Las mujeres nos borra, porque ya no somos mujeres, toda esta lucha de las mujeres por la igualdad, entonces que ha sido absurda, todo este feminismo que ha sido, ¿para qué? Ya no somos mujeres, que lo sepáis. Y los hombres no son hombres. Aquí hay otra realidad, que es una identidad que se construye, ya no tienes patria, no hay sexo, es género, que cambias de identidad. Hay un ataque también a la vida cuando dicen que hay que, en todos los países, imponer control de natalidad. ¿Verdad? Pues vamos a ver de qué están ustedes hablando, ¿no? Nosotros, el que crea como creemos nosotros, la dignidad de la vida, en ayudar a la maternidad, también tenemos derecho a vivir, ¿no? Y a defenderlo, ¿no? Bueno, impone una serie de contenidos como es el género, el fanatismo climático. Ahora resulta que estamos, por ejemplo, en un periodo de calor, ¿no? Es el fenómeno del Niño, que ya sabéis cuál es, que se da en el Golfo de Guayaquil, que se identificó hace siglos ya por los pescadores de Perú, que eleva las temperaturas. En el Golfo de Guayaquil los peces aparecían muertos, genera unas corrientes alisias que provocan grandísimas sequías y grandísimas luego lluvias. Y esto se reproduce cada 8 o 10 años. Antes no le llamaban cambio climático, le llamaban el fenómeno del Niño. Y está la historia, pero ahora nos lo cuentan como cambio climático, parte de la Agenda 2030. Pero el cambio claro, climático... Mirad lo que os digo del fenómeno del Niño. Yo puedo entrar en que intentan alienar al ser humano, meterse en sus casas, meterse en sus cerebros, pero el tema del cambio climático para mí es una línea roja, porque podías llamarlo fenómeno del Niño o cambio climático, pero es evidente que existe. Son periodos... No hace falta más que hables con gente del campo
que yo soy de un pueblo muy pequeñito de Salamanca, para saber que evidentemente las cosechas de girasoles que antes plantaban en mayo, ahora en agosto están abrasadas. La hambruna de la Revolución Francesa fue el fenómeno del Niño. Una sequía brutal, vientos alisios, sequía, hambre. Al final, la Revolución Francesa fue consecuencia del fenómeno del Niño también. ¿Os acordáis de esas portadas en el año 80 y pico en Etiopía? Esa portada horrible de un niño con un buitre al lado. Vosotros no habéis nacido, yo me acuerdo de esa portada. Fue otra vez un fenómeno del Niño. Yo ahora he estado en Lima y me decían, ya estamos otra vez con el Niño. Claro, es cada 8, 10 años. Y luego lluvias torrenciales. Hay periodos más secos, periodos más lluviosos, pero cada 8 o 10 años efectivamente se reproduce. Y esto es así. Ahora lo llaman cambio climático y quieren contarnos que es consecuencia del hombre. No. Y si realmente pensaran que es consecuencia del hombre, ¿por qué no le decimos a China que deje de contaminar? Porque España no tiene las aportaciones ni de contaminación, ni de gases, ni de nada. Comparado con China, es ínfimo. ¿Y a China alguien le dice algo? No. Estamos dejando, en Bueno, cambio... de hecho es que no participa en las cumbres No, climáticas. pero sí dejamos que nos impongan sus políticos, su política del coche eléctrico, de todo, que nos está llevando a la ruina, porque España depende de la industria manufacturera, la industria del automóvil, pero el tradicional. Y ahora estamos dejando que entre China aquí a imponernos sus factorías de baterías, de litio, su coche eléctrico, que los únicos que lo hacen son los chinos, de momento. Y lo que hacemos es quitar trabajos a los españoles. Rocío, pero en ese caso, si no lo hace China y podemos considerar que sí que hay cierta aportación por parte del ser humano en el cambio que se está generando estable en el cambio climático, se está generando ahora mismo, y el cambio de temperaturas, porque estamos viendo que cada vez se adelanta más. Entonces, si China no es un país que está actuando en contra del cambio climático, no debería también... O sea, ya la Unión Europea está exenta. No, lo que China tiene que dejarnos del cambio climático, tiene que dejar de contaminar. Yo sí que creo que hay que dejar de contaminar. Y España tiene que contaminar lo menos posible. Si podemos emitir menos contaminación, por supuesto que hay que hacerlo. Nosotros somos conservadores del medio ambiente. Hay que hacer todo lo posible por contaminar lo mínimo. Yo, por ejemplo, soy partidaria. ¿Por qué no todos los colegios de la Comunidad de Madrid tienen placas fotovoltaicas que nos lo pagan los fondos europeos? Consumiríamos un 40% menos de factura eléctrica. Con baterías de 5 kilovatios conseguiríamos tener durante... Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. ¿Qué es lo que más contamina en Madrid? No son los coches, son las calderas. Las calderas. ¿Alguien ha hecho algo por cambiar las calderas? No. Hay un 7% de pisos en Madrid que tengan algún método de energía limpia, porque nuestros políticos no se han ocupado de eso. Y sí se ocupan de bloquearnos el acceso al centro de las ciudades, de ponernos multas y a la gente que no tiene un duro hacerla cambiar de coche. Sí, Rocío, pero convendrás conmigo en que esas políticas también se hacen para mejorar la calidad del aire en las ciudades, que al final, cuando concentras una gran población... Hay otras maneras, en muchas hay otras maneras de hacerlo. Pongo un ejemplo. En marzo hubo elecciones provinciales en Holanda, un país donde la agricultura y la ganadería tienen un peso muy importante. El primer partido fue el Partido Campesino. Pegó la campanada más brutal de la historia reciente de la política europea, precisamente porque su bandera era la lucha contra las políticas que se hacían para el campo, pero desde los despachos de poder, desde los despachos de la capital. Aquí en España, en Madrid, el domingo hay una manifestación que se prevé multitudinaria de la España rural. No sé si sabéis que en este mismo momento, mientras celebramos esta reunión, hay un Consejo de Ministros extraordinario precisamente con vistas a adelantarse a esa manifestación multitudinaria y aprobar una serie de ayudas para el campo por los problemas de la sequía. A eso me refiero. El problema cuando gobiernas desde una mentalidad supuestamente muy abierta, pero que en realidad es muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada, es que dejas todo lo demás fuera. Y ese todo lo demás fuera, además, pues claro, acaba revelándose. Y en España... Es lo que está pasando. Bueno, vosotros, es verdad que el movimiento campesino, si me lo permite, Rocío, introduzco aquí otro tema. En España, ese malestar del campo en buena medida lo está canalizando Vox.
Te hablaba antes de las elecciones en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en la Andalucía rural, donde Vox va a tener Pero y además no es solo el mucho campo, peso. es los autónomos, el que no puede cambiar de furgoneta. De verdad, no es realista. El otro día nos decían en Coslada, un tipo que de verdad que a duras penas conseguía mantener los 2 empleos, había hipotecado su casa para no despedir a uno que trabajaba con él porque le daba pena y dijo, hipoteco mi casa, no se ha enterado para poder pagarle la nómina. No se lo digas, me dijo. Y a este tipo le estás pidiendo que cambie de furgoneta y que se gaste 50.000 euros para poder trabajar, cruzar pues cualquier centro mayor de 50.000 habitantes, porque la Comunidad de Madrid, todos los municipios mayores de 50.000 habitantes han hecho obras para controlar el centro. Ayuso tiene un plan de sostenibilidad y cambio climático. Entonces, en Rivas, en Móstoles, en Getafe, en Madrid capital, en todos los sitios se cierran los centros. Claro, este tipo me decía, oye, es que aunque quisiera, me decía, aunque yo creyera en el cambio climático, es que no tengo para comprarme una furgoneta, necesito que me dejen en paz. Y luego, respecto al plan de la sequía, Vox tiene en su programa nacional un plan hidrológico nacional, que los 2 grandes partidos no lo han hecho. Ni el PP ni el PSOE en todos estos años. El problema de sequía es claro en España. Bueno, es que aquí es hemos clarísimo. hecho frentismo con el problema del España agua. Ha sido un es un enfrentamiento lugar... entre comunidades desde tiempos inmemoriales. Claro, entonces no puede ser que condenemos a nuestros agricultores a tener sus cultivos sin agua por no ponernos de acuerdo en un plan hidrológico nacional. Y ni el Partido Popular ni el PSOE todos estos años pasados lo han hecho. Y por cierto, también la agricultura y los agricultores están tan sumamente decepcionados por la PAC, que se le ha impuesto las condiciones de Europa a la agricultura, que les hace arrancar las cepas, arrancar los olivos, arrancar pues el ministro está muy de lo que contento. viven. Ya, pero la realidad es que esto es una política que viene de largo, igual que la que nos ha obligado desde Europa a desindustrializar España. El norte de España, por ejemplo, País Vasco, tenía un montón de industria y se ha desmantelado por acuerdos europeos. Oiga, ¿y de qué vamos a vivir? ¿De qué? ¿En qué vais a trabajar? Es que hay que reindustrializar España, hay que dejar que el que quiera ser ganadero sea ganadero, al autónomo dejarle de perseguir, hay que hacer políticas razonables. Fijaros, ya diría que incluso aunque no estemos de acuerdo en lo del cambio climático, yo diga, nosotros somos conservadores del medio ambiente, hay que contaminar lo menos posible, hay maneras para desarrollar ciudades en urbanismo que contaminen menos sin cerrar todo, yo eso lo defiendo, pero ya es un tema de sentido común. Cuando las familias no llegan a fin de mes, cuando a las pequeñas empresas les cuesta mantener esa nómina de ese empleado que no quieres despedir, cuando los autónomos llegan a duras penas a pagar los gastos del día a día, los comerciantes están cerrando. ¿De verdad que nuestros políticos están tan lejos de la realidad de lo que está pasando a la gente que le van a imponer vender su furgoneta y comprar una de 50.000 euros? ¿De verdad que tienen tan poca...? La gestión de prioridades es siempre uno de los grandes retos de la política. Pero yo creo que es desconexión con la realidad. Fíjate, claro. Yo creo que no hablan con la gente. Bueno, Sánchez ya sabéis que no puede caminar por la calle sin preparar un set. Eso lo sabéis, porque la abuchean. Y claro, como no es capaz de caminar la gente pues está desconectado. Está desconectado. Entonces hacen políticas completamente irreales, absurdas, que no entienden. De verdad, mira, el otro día estaba con unos políticos bastante conocidos y me preguntaron, ¿qué tal, Rocío? Y dije, pues yo fastidiada porque todo el mundo está aquí pagando el día 20, pobrecillos. Y me dijeron, ¿qué es el día 20? Y digo, hombre, el día del trimestre que tienen que pagar impuestos, luego las nóminas a final de... No sabían lo que era. Pero vamos a ver, ¿dónde viven esta gente? Que caminan por las calles, hablan con la gente, escuchan lo básico. Y es un tema de sentido común. El cambio climático, algunos pensarán que sí, otros pensamos que no. Pero vamos, apliquemos un poco de sentido común. No tengamos a la gente sometida a cosas y agendas que son imposibles. Porque no es posible aplicarlo. No es posible angustiar más a la gente. La gente la está pasando mal. Lo que tenemos que hacer es sacarles adelante. Impulsarles, generar riqueza. Si me permite, Rocío, vamos ahora a pasar de tema dentro de este bloque social y vamos a hablar de una cuestión que es muy candente, yo creo que en toda España y yo creo que en parte del mundo, y es una cosa que también has mencionado al preguntarte sobre la Agenda 2030, y es la cuestión de determinación del género, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor es un problema social, ¿no? que hay muchas formaciones que hablan sobre este y claro, te quería preguntar porque el sexo es verdad que es una cosa más material, más que se da, pero
la identidad de las personas puede ser una cosa que, claro, uno tiene la libertad de permitirse sentirse de una manera libre, de forma en la que se le puede ser tratado de una manera u otra. A lo mejor el sexo no puede, es otra cuestión, pero es verdad que en el género, oye, hay más tela de cortar y es un tema más complicado. ¿Cuál es la opinión de Vox y de Rocío respecto a este tema? Mira, nosotros lo que creemos es que todos tenemos que ser iguales. Da igual nuestra orientación sexual. Todos somos iguales ante la ley. No podemos ser discriminados por nada. No podemos ser discriminados nunca. Pero tampoco privilegiados. Yo no quiero un privilegio por ser mujer. No quiero un privilegio. Me humilla. ¿Por qué me tienen que meter en un consejo de administración por ser mujer? Será porque soy la mejor en mi trabajo y que me metan por cuota en un trabajo es humillante para una mujer. Las mujeres lo que tenemos es una brecha maternal. Yo tengo 4 hijos. Cuando tenemos hijos, efectivamente, reducimos las horas que trabajamos y tenemos una reducción de salario. Y hay que luchar para que las empresas, las mujeres, cuando tenemos 4 hijos, o 2 o 1, pues no seamos discriminadas y podamos incorporarnos luego a ampliar las horas. Eso es clarísimo. Y sí, claro que es difícil ser madre, tener niños. Yo lo he vivido en obra, en casetas de obra, trabajando muchas horas, en Polonia, en Estados Unidos, con 4 niños muy pequeñitos. No era fácil. Y además los niños dependían más de mí. ¿Vale? Entonces, cuando son muy bebés, es muy complicado y claro que te penaliza. Lo que tenemos que conseguir es que no te penalice. Pero lo que no estoy dispuesta es que me traten como si fuera más débil. Como si necesitara una ayuda, cuando yo creo que las mujeres en España nos esforzamos, estudiamos, nos matamos a trabajar igual que los hombres. Y no hay derecho a que vengan los políticos aquí a protegernos. ¿De qué? ¿Por qué nos tienen que tratar como si fuéramos un colectivo débil? ¿Y no hay una falta de representatividad en consejos de administración o en empresas? Ayer estuve viendo datos, están llegando. Lo que pasa que es igual que el escalafón militar. Al principio no había mujeres soldados, ahora llegarán a generales, pero tardan un tiempo en llegar. La incorporación de la mujer al mundo laboral ya tiene muchas décadas como para decir están llegando. Que estuve viendo los datos el otro día. Es que si llegaran a un consejo de administración los mejores, pero es que durante mucho tiempo se ha obviado a las mujeres por el hecho de serlo, porque si no eran ya madres podían convertirse en madres, porque eso me complicaba la vida, sí o no. Luego podemos entrar en la política de las listas cremallera, de tener que hacer una serie de cuotas en los consejos de administración, pero es evidente que ha habido una sobrerepresentación de hombres en los consejos de administración. Porque las mujeres no habían llegado todavía en determinadas profesiones. Ahora, no, me hace mucha gracia esto. Vosotros veis aquí a los sindicatos decir que porque hay tan pocas mujeres ferrallistas en la obra. Porque no nos da la gana de estar de ferrallistas. Porque hay tantas. Yo he estado de jefa de obra 20 años. Jefa de obra porque me gustaba estar en la obra. Me divertía estar ahí, hormigonando. A mis compañeras de arquitectura no les gustaba, preferían estar en el estudio. ¿Por qué no les gustaba? Y ya está. Una decisión voluntaria. Y yo era más valorada porque era capaz de estar en obra y en el estudio. Y entonces pues resolvía muchas cosas, pero porque a mí me gustaba. Era una elección voluntaria. Cuando se ha visto en las grandes universidades americanas los estudios de la gente, dónde ha salido, qué decisiones ha tomado, se ha llegado a socias de despachos, etcétera, lo que han visto es que muchas veces son decisiones nuestras voluntarias. Yo tengo amigas extraordinarias, abogados, que cuando les han ofrecido un puesto de socia de penal no lo han querido coger y han preferido coger de recursos humanos porque no querían, priorizaban eso y no querían estar hasta las 3 de la mañana trabajando. Preferían ver a sus hijos. Tomamos también elecciones voluntarias. Voluntarias a veces. Tú sabes que no es una elección voluntaria cuando prefieres irte a casa por las tardes porque es la maternidad. Es la maternidad. O tienes que dejarlo en extraescolares hasta las 7 de la tarde. Entonces lo que hay que hacer es apoyar a las madres, pero no por el hecho de ser mujer, es por el hecho de ser madre. Bueno, lo que tenemos que hablar es de apoyo a las madres, no de las mujeres por el hecho de ser mujer. Las mujeres no somos más débiles y de verdad nosotros creemos que todos somos iguales. No se puede privilegiar a nadie por su orientación sexual. Y lo que no puede haber es leyes
basadas en la autodeterminación de género, que lo que generan es una inseguridad jurídica brutal. Mirad lo que ha pasado en Torrelodones ahora con este policía que se declara mujer porque, claro, le conviene, porque las pruebas son más fáciles. ¿Qué pasa en el deporte? Una mujer que se ha matado a trabajar, que se ha matado a mejorar sus tiempos, que ha sacrificado todo, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, se va a entrenar, vuelve a la 1 de la mañana, que tiene una dieta estricta, que está viajando por el mundo todo el día. Y resulta que ahora, con las leyes de género, le meten un trans que bate todas las Rocío, pero una cosa importante ahí. marcas. ¿Se pueden hacer políticas a caso concreto? Es decir, porque haya un caso concreto de una persona que Estoy de acuerdo. ¿Por qué hacemos unas leyes de género para casos hay concretos? No, claro, pero... Tienes toda la razón, no, es sí, verdad. Lo que me refiero es que, Todos claro, iguales, si hay ejemplos, si hay toda la razón. datos atípicos de personas que utilizan Toda esas la leyes para razón. hacerlas... No, entonces, claro, si hay una masa social, unas personas que se sienten de una manera y no tienen las facilidades para... Todos iguales, cada uno que es lo que quiera. No nos metamos a privilegiar a nadie. No puede ser que los contratos de la Comunidad de Madrid te privilegien si eres trans. No puede ser. No puede ser que en el deporte las mujeres nos echen a un lado porque ahora mismo las categorías de mujeres no existen. No puede ser que las mujeres nos traten como débiles. No puede ser, de verdad, o sea, entendamos lo que es la brecha maternal, pero que no, que las mujeres no nos pueden tratar como débiles, que no lo somos, que no necesitamos ningún político hablando en nuestro nombre. Igual que los hombres no lo necesitáis. ¿Qué es esto? Dirigirse en el nombre de las mujeres. Es que es una vergüenza. Entonces, hay que rebelarse a todo eso. Antes sí que hubo un feminismo. Mire, yo tengo mi familia Concepción Arenal. La primera mujer que estudió vestida de hombre. Derecho en España. Y ahí sí. Se tuvo que disfrazar de hombre para ir a estudiar Derecho. Y escribía en una revista que se llamaba La Iberia con un seudónimo que era Alonso de Mas. Porque ella no podía escribir. Y le decía a Jesús de Monasterio que escribiera por ella, porque ella y que fuera a dar las charlas. Y esta mujer sí que hizo algo por nosotras, porque consiguió que accediéramos a la universidad, a la educación, que pudierais acceder a una universidad como esta, y orgullosísimos estamos de ellas. ¿Pero de qué me hablan ahora las feministas? ¿Qué me van a aportar? ¿De qué me están hablando? ¿De que tengo que ser protegida como si fuera tonta? ¿Que tengo que tener una cuota para acceder a un consejo de administración? Y no me hablan de maternidad, me hablan a todas las mujeres. No, no, están muy equivocadas, muy equivocadas. La única política que han conseguido traer estas feministas que tenemos en el Congreso, pim, pam, pum, la otra, Irene y colegas, lo único que nos han traído es soltar a la calle a los delincuentes. Y ahora sí que las calles son más inseguras para las mujeres, gracias a todas ellas. Bien, si os parece, vamos a pasar al último tema para tratar de este bloque y ya pasamos al último bloque de elecciones. Y es un tema que también está generando pues mucha controversia y es la inmigración. Vox tiene un discurso importante y potente sobre este tema y la inmigración es verdad que pues es un tema de debate que tiene que ir a la palestra política para tratarse de una manera en la cual yo creo que se pueda buscar una solución. Y me adelanto un poco a lo mejor a lo que Rocío me puede decir. Estuvo aquí Ortega Smith hace una semana y hubo también un debate acalorado sobre la inmigración. Y es verdad que un compañero intentó traer aquí un estudio que realiza la Carlos III con otras universidades de prestigio y es sobre la cuestión de la inmigración y su relación con la delincuencia, la inmigración ilegal o la inmigración en general. Y lo que trataba este documento era de atacar a ese falso mito de que la delincuencia tiene una relación directa con la inmigración o que el inmigrante delinque más que el nacional. Y en este modelo, no me quiero alargar mucho, se metían variables como la pobreza, la situación socioeconómica, la edad, el género, etc. Y se veía que el delincuente nacional era muy parecido en tasas de criminalidad al delincuente en inmigración. Sé que las tasas ahora mismo entre proporción de inmigrante que delinque y español que delinque entre población sí que dan los datos que puede defender Vox, pero cuando se añaden esas variables da la impresión de que el problema no es la inmigración, sino que el problema es la pobreza de esos inmigrantes o la pobreza en general en nuestro país. Entonces, claro, me gustaría un poco que intentara aquí explicarnos esta cuestión.
las matemáticas son matemáticas, ¿no? Si un 11% de la población comete el 30% de los delitos, la propensión es superior. Pero el problema Casi no es el 3 inmigrante, veces ¿no? O sea, el superior. problema- Entonces, estos son matemáticas, quiero decir, matemáticas 2 más 2 son 4. Sí. Luego los progres no saben matemáticas, pero la realidad es que hay que explicarles matemáticas para progres, porque niegan lo evidente, ¿no? Los Bueno, progres a lo mejor te meten otras claro. variables que también son no, importantes. no quiero saben decir, la matemáticas pobreza directamente, y demás. no saben matemáticas. Entonces, Hombre, a los progres hay que enseñarles matemáticas, que se dejen de género y aprendan matemáticas primero y luego se dedican al género. Entonces, eso para empezar. Luego, efectivamente, es que es tremendo. Yo he atendido a gente desde una fundación, gente en condiciones terribles, que venía engañada por mafias. He tratado a mujeres que no han hablado en 3 meses. No podían hablar de lo que habían sufrido. No tenían documentación, habían atravesado Libia, la habían vendido entre mafias, la habían llevado en una patera, la habían dejado en Algeciras, luego ahí en un maletero de un coche, luego no sé qué, y de repente la teníamos nosotras. De esas he trabajado, de verdad, con bastantes. No tenía documentación, no se acordaba de nada, y a los 3 meses empezaba a tartamudear. Y si la habías estado con ella todos los días, al final te empezaba a contar, ¿no? Entonces, ¿qué son? Víctimas de las mafias. Víctimas de mafias terribles que hay en muchos de esos países. Nosotros no podemos ser cómplices de esas mafias. Nosotros no podemos seguir engrosando la hucha de esas mafias. A estos les habían cobrado 4.000 euros, que en esos países es una fortuna. Les habían quitado la documentación, las habían esclavizado, las habían metido en trata. Hasta que llevaban años de viaje hasta que conseguimos que estuvieran con nosotros y recuperarlas. Y no creo que las hayamos podido recuperar del todo, la verdad, porque es un trauma tan brutal, tan brutal. Yo no quiero eso para nadie, porque yo creo que la dignidad de las personas y todo aquel que fomente la inmigración ilegal es cómplice de estas mafias. Está engrosando estas mafias. Pero si es que, y Rocío, alguien que no tiene un papel, su único futuro es vagar escondiéndose de la policía. Y alguien que no tiene un papel no puede conseguir un trabajo. Y alguien que no consigue un trabajo no puede conseguir dignidad, no puede valerse por sí mismo. Yo creo en la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona es no ser esclavizado. La dignidad de la persona es no estar en una lancha donde puedes morir y les va a dar igual porque ya han cobrado. Y la dignidad de la persona es tener un papel que te permite trabajar y tener un futuro. Y la dignidad de la persona es poder caminar por Madrid sin tener que esconderte debajo de los puentes cuando viene la policía. Eso es dignidad. Y yo creo que todos somos iguales en dignidad. Y nosotros en Vox nunca, jamás vamos a ser cómplices de las mafias. Lo que queremos es acabar con las mafias. Sí, claro, y que todo el que venga a España sea de forma el legal, problema es que la con un inmigración, papel, Rocío, tú sabes que no poder hace falta funcionar. fomentarla. África tiene unas proyecciones de población como no tiene ningún otro continente. Por eso La las mafias población no podemos hacer que por crezcan. Por eso digo, pero a ver, y sobre todo población joven, junto con las hambrunas, las sequías en años sucesivos, va a haber movimientos migratorios, eso al margen de guerras, pero de África a Europa sí o sí. Y cuando los tienes aquí, ¿qué haces? Mira lo que está pasando hoy en Estados Unidos. No, los tienes aquí porque los has dejado pasar aquí. O sea, claro. Lo de tienes aquí es lo típico de los progres, Ya, ¿no? Que ya están aquí. Hombre, claro, usted le ha dejado pasar. ¿Y claro, qué hay que hacer con ellos? Que ya que están aquí, hay que ayudar en país de origen. Hay que ayudar en los países de origen. Pero La ¿qué hay que hacer con cooperación los que están aquí? internacional... Pero mi pregunta es, ¿qué hay que hacer con los que están ya aquí, con los que están ya en sur Desde luego, español? los que están incumpliendo absolutamente con todo, que lo estamos viendo, lo que tienen que hacer es ser repatriados. Pero esto es muy importante. A ver, todo el mundo lo que quiere es vivir en su país, si tiene oportunidades. No podemos condenar a la gente a tener que abandonar su país. Tenemos que conseguir que esos países prosperen. ¿Y qué pasa? Que vienen los que pueden quizás prosperar, se quedan ahí, las mujeres, los niños. No podemos condenar a esos países al desastre absoluto. La cooperación internacional ha sido un desastre. ¿Sabéis por qué? Porque se lo han llevado crudo los gobiernos. No ha llegado a los sitios que tenía que llegar. Ha sido terrible. En Haití es un buen ejemplo. ¿Qué ha pasado? El narco se ha hecho con el gobierno, se han llevado todo el dinero de cooperación internacional, algunos se han quitado el remordimiento dando dinero y ya está. No.
Tenemos que hacer un plan potente de ayuda en los países de origen, en Marruecos mismo. Pero si no tenemos ni la ayuda de la Unión Europea para esto, No, que lo no que- termina de no, asumir lo que que no España no tenemos- es frontera Lo que no solo tenemos española, es sino el que es frontera respeto de la europea. Unión Europea. Nos Claro, tenemos que pero hacer digo respetar la frontera que no- española. Tiene que pretender ser resolver claro. los problemas de África desde un sillón, Rocío, pues bueno, pero el problema Pero es que lo los que no tienes aquí. podemos Mira lo que es le está pasando a Estados Unidos ampliar hoy. el problema. A cuenta de la pandemia, la administración de Donald Trump aprobó una normativa que permitía la devolución que se llama en caliente, que en España se aplica. Es decir, te llega a la frontera, lo devuelves. Esa normativa, que estaba, como digo, durante la pandemia, decae hoy. Pues hoy en Estados Unidos, en la frontera mexicana, hay cientos de miles de mexicanos, bueno, mexicanos y no solo, agolpados, esperando a que decaiga esa ley para ver qué va a pasar con ellos. Claro, la política de los progres, que genera ilusiones que luego no son realistas. No, pero si es claro, que- es que y Obama fue el que lo acentuó todo. Entonces, dejemos de mentir a la gente, digamos la verdad. Lo que de verdad hay que conseguir es que vengan con papeles para poder trabajar, para poder prosperar. Que yo, de verdad, me relaciono con mucha gente de fuera de España, entre otros cubanos que lo están pasando fatal, venezolanos, colombianos. Claro que queremos que vengan aquí a trabajar, a prosperar, pero con un papel. Porque lo que no puede ser es que tu único futuro sea esconderte de la policía. Es que no podemos hacer eso. Entonces, tenemos que conseguir que vengan con un papel, inmigración controlada, con una posibilidad de futuro, de verdad, con dignidad, dignidad a la persona. Y lo que no podemos hacer es alimentar a las mafias. Yo, desde luego, lo que no pueden hacer los políticos es ser cómplices de las mafias, del narcotráfico y de la trata, que es lo Rocío, que hay. ¿Y Open Arms, por ejemplo, es una mafia? Open Arms no sabemos lo que es, porque unas veces hacen una cosa, otras veces hacen otra. Lo que sabemos es que incumplen la legislación. Y por eso en Italia han tenido problemas. Entonces, lo que no podemos nunca es ser cómplices de las mafias. Tenemos que ser clarísimos. Si creemos en la dignidad de la persona, tenemos que ser clarísimos, clarísimos. Y lo que no podemos hacer es engrosar las mafias, engordarlas. Porque si ellos ven que les funciona el negocio, ¿qué van a hacer? Aumentar el negocio, ¿verdad? Cada vez traer más gente. Tenemos que acabar con las mafias, y las mafias del narcotráfico también, que generan dolor, que generan que esos países se queden sin capacidad de prosperar, sin la gente que puede trabajar. ¿Por qué un niño a los 16 años en Marruecos, para no hacer la mili, te lo mandan a España en una lancha en que puede morir por el camino? ¿Qué futuro es ese? ¿Qué dolor para las familias? ¿Qué estamos haciendo? No puede ser. Ahora que menciona, Rocío, que el hecho de que vengan con papeles, una migración regular, os voy a contar una anécdota que no salga de aquí, de ayer mismo. Como el presidente Sánchez viaja a Washington a entrevistarse con Joe Biden, unos cuantos periodistas ayer tuvimos lo que se llama un briefing, que es una especie de rueda de prensa encerrado, una conversación informal con altos cargos de Moncloa en la que te van a contar un poco lo que se habla en ese, un poco la agenda de ese viaje y de esa serie de acuerdos con Biden. Y entonces uno de los puntos es el tema de lo que llaman la migración circular, es decir, las contrataciones en origen, que vengan una serie de hondureños, venezolanos ya con contrato en origen. Son convenios bilaterales que tiene España, son 4 o 5 países, Sí. También estaba Colombia. Entonces, claro, en un momento dado, que quieren potenciarlo y demás, a Estados Unidos le viene de perlas. Le preguntamos a uno de los allí presentes que cuántos de estos contratos se habían firmado el año pasado. La cifra es que me dejó patidifusa, bueno, a mí y a todos los que estábamos allí. 2.000. 2.000. Y ya está. Nada más, en 5 países, y con eso quieren arreglar el problema migratorio y con eso están con la bandera de una migración regular, alternativa. 2.000. No saben hacerlo, pero hay que saber hacerlo. A ver, os está hablando alguien que es hija de un cubano, que se tuvo que exiliar, con una familia por todo el mundo. Me hace gracia cuando a mí me dicen racista. Digo, vamos a ver, te voy a hablar yo de lo que es salir de un país, tu familia, y no volver nunca. Y no volver nunca, y tener que empezar de cero, volver a empezar. Y que no te dejen ni salir con la medalla, que te obligan a dejarla en la bandeja, ni los recuerdos. Eso es lo que están viviendo muchos hermanos nuestros de Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Perú casi. Claro que quieren venir a Madrid, claro que tenemos una oportunidad de que trabajen aquí, pero hay que hacer las cosas bien. Tú no puedes darle a la gente
un futuro que es vagar escondiéndote de la policía. Eso no es un futuro, sin homologarles los títulos, Rocío, sin poder nada, Rocío, ejercer una profesión. Te interrumpo ahí, perdona, para aparcar este tema y pasar ya al último bloque brevemente, que es el bloque de, como hemos dicho, de las elecciones. Y os lanzo una pregunta, va a ser un poco breve más este bloque que el anterior. Sobre todo, ya que te tenemos aquí, hablar de las elecciones en Madrid. Las elecciones en Madrid, como ya sabréis todos, supone un escenario en el que hay muchas alternativas y en el que se está viendo también una tendencia en la que la candidata del PP, Ayuso, sí que podría optar o está a pocos escaños de optar por la mayoría absoluta. Si en ese caso supondría para Vox también un escenario muy parecido al que vivió Macarena Olona en las elecciones en Andalucía, en el que Vox quedaría desplazado y no tendría a lo mejor la potencia legislativa como para intentar con el PP pues poner ahí los tintes de Vox y las propuestas de Vox en la actividad legislativa. Y mi pregunta iba encaminada a eso. ¿Cuál es la perspectiva de Rocío Monasterio para estas elecciones? Si cree que es posible que se dé este escenario en el que pues, quede relegado a esa oposición si Ayuso obtiene esa mayoría absoluta. Pues mira, el escenario depende de vosotros, de los votantes. Porque lo que hay que preguntarse es, ¿ha mejorado la sanidad en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? ¿Ha mejorado la educación? Tampoco. Los informes PISA dicen que estamos bajando estrepitosamente así, cuesta abajo. ¿Ha mejorado la vivienda? ¿Cuántas viviendas se han construido? 4. ¿Cuántas han entregado? 4. 4. 4 años, 4. Es una promesa. 4. ¿Cuántos centros de salud de los 22 que habían prometido? 0. 0. Yo lo que creo es que hay que mejorar las cosas. Y yo lo que tengo es ambición por mejorar. Y no seguir esperando. Y lo que vemos en los barrios es que la gente nos dice las promesas incumplidas. Las promesas incumplidas. Y la política no es solo TikTok. La política no es solo la comunicación. La política es hacer realidad las cosas. Gestionar, construir vivienda, mejorar, hacer centros de salud, mejorar la educación, pagar mejor a los médicos. Hay sitios, hospitales en Madrid con el 70% de los médicos en temporalidad, encadenando contratos. 20 años, me decía el otro día una doctora de cáncer extraordinaria, las mejores que tenemos en los hospitales, me dice, Rocío, si es que, de verdad, que yo no soy una comunista, que llevo 20 años encadenando contratos temporales y soy la mayor experta en cáncer de riñón, y que voy a un banco y no me dan la hipoteca, porque tengo un contrato temporal. 70% en muchos hospitales. Más del 50% de nuestros sanitarios en la Comunidad de Madrid contratos temporales. Hombre, yo creo que eso hay que cambiarlo. Entonces yo, como tengo ambición, creo que hay que cambiar las cosas. Y sobre todo no yo, creo que vosotros tenéis que tener ambición. 4 años es una barbaridad. Necesitamos hacer cosas, necesitamos poner a Madrid región líder, necesitamos gestionar, necesitamos ejecutar las cosas. Y yo lo que creo es que hay que hacer cambios. Y Madrid es una región maravillosa, está mejor que otras zonas. Madrid tiene una oportunidad, puede ser líder cara a la iberosfera, cara a Europa. Tenemos que enganchar esa oportunidad y ponernos de verdad a cambiar las cosas. Y de eso, ¿eso para qué? Pues para que vuestro futuro sea distinto, porque 4 años son muchos. Y en 4 años os cambia la vida. Es la diferencia entre tener vivienda o no tenerla. Tener médicos que os atiendan o no os atiendan. Que os sigan abrasando la cabeza con políticas woke y género, etcétera, etcétera, o no. Que os sigan sin dejar entrar al centro de las ciudades, o no. Y Rocío, ¿piensas que Ayuso ha de alguna forma traicionado a los madrileños que la votaron, a los madrileños de derecha o de centro-derecha, que es el espacio que ella defiende? ¿Crees que les ha traicionado de alguna manera? Almeida, vemos que también Ortega Smith critica mucho las políticas de... Yo no vengo a criticar a nadie, yo lo que vengo es a prometeros un futuro. Y no tengo tiempo que perder. ¿Y entrarías en un gobierno, pedirías entrar en un gobierno
Yo de estaré Ayuso. donde podamos cambiar las cosas, de verdad. Y para vosotros 4 años es un mundo. Es la diferencia entre poder tener un futuro o no, en tener un trabajo en prácticas o no, encontrar un trabajo o no, tener una vivienda o tenéis que iros a otros sitios fuera de Madrid porque no la encontráis, poder formar una familia o no. Y si no queréis, no formarla. Pero, ¿me entendéis? 4 años es un mundo y aquí nadie cambia las cosas. Y yo no quiero seguir igual que ahora. Porque hay cosas que no funcionan. Y yo me dicen, no, claro, señora Monasterio, usted es que es muy ambiciosa. Pues claro que soy ambiciosa. Claro que soy ambiciosa. Porque yo quiero que vosotros seáis una generación que podáis mejorar. Y me niego a que la sociedad de hoy os condene y os diga que sois la primera generación que no vais a poder mejorar lo que vivieron vuestros padres. Desde luego, eso no puede pasar en España. No puede pasar en España. Y nosotros en Vox luchamos por eso, por cambiar las cosas, por dar ilusión, porque tengáis un futuro, porque podáis tener un proyecto de vida y no tengáis pues lo que vemos ahora, ¿no? Problemas de mucha gente con salud mental, problemas de inseguridad, incertidumbre. Yo no quiero incertidumbre para los jóvenes, porque los jóvenes sois el motor del mundo, sois el motor de España, sois los líderes del futuro, sois los líderes del futuro. Y tenéis que pelear por ello, pelear por ese cambio. Y si las cosas se pueden cambiar y mejorar, tenéis que apostar por cambiarlas, por mejorarlas, por presionar, ¿eh? y por de verdad generar ese ambiente en que vosotros seáis los que tiréis del mundo y no tiren de vosotros algunos con agendas y políticas que parece que os están condenando a resignaros. Eso, Vox, no lo queremos para todos vosotros. Ana, ¿cómo ves la perspectiva de Vox para estas elecciones? ¿Cuál es tu análisis? Si quieres plantear alguna... ¿En la Comunidad de Madrid te refieres a nivel nacional? Y a nivel nacional... Bueno, yo sí. creo que en la Comunidad de Madrid, que Isabel Díaz Ayuso obtenga la mayoría absoluta o no, depende en buena medida de que entre Podemos en la Asamblea de Madrid o no, y ahí se va a dirimir la cuestión, porque Podemos tiene que superar la frontera del 5% de voto y anda ahí. La izquierda se presenta dividida en 3 como en las anteriores y creo que ese va a ser el factor determinante. No sé si Rocío estará de acuerdo y a partir de ahí, pues bueno, si no... Hombre, yo creo Porque que para... Tenemos a un Vox muy asentado en torno Sí, a los no, dos escaños, si y- Vox tiene, Vox tiene un votante muy fiel, pero con un nivel de fidelidad como no se ha visto, porque tú De los más entras en altos, las ¿no? Porque tripas del nosotros CIS, somos fieles a preguntas los sobre votantes claro, también, preguntas con lo que sobre el decimos. No recuerdo de cambiamos. voto y el votante de Vox es un votante convencidísimo. Además, me sorprende de ellos porque, me sorprende en el sentido que en algunas ocasiones se ha dicho, bueno, ya esto es una moda pasajera, ya pasará, o en la moción de censura, esto les penalizará. No, es que es un votante absolutamente rocoso, que lo tiene clarísimo y que tiene clarísimo, en el caso de Madrid, que Ayuso no es lo mismo que Rocío Monasterio, y en otros casos que el PP no es lo mismo que Vox. Y en estas elecciones a Vox le va a ir muy bien porque va a ser decisivo en aquellos lugares donde pueda producirse el vuelco. Me refiero, dependerá en ellos de buena medida del tirón que tenga Vox, que haya cambio en Extremadura, que haya cambio en Castilla-La Mancha, que haya cambio en la Comunidad Valenciana, donde Vox va a tener un papel fundamental, que lo pueda ver en Cantabria, y ese es el papel de Vox. Luego tendrá que entenderse con el Partido Popular, pero van muy fuertes a estas elecciones. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar ahora un minuto a Rocío Monasterio, casi cronometrado, para que, si quieres lanzar un mensaje a la comunidad universitaria de la Carlos III, adelante. Bueno, yo lo que os quiero decir que estoy feliz de estar aquí con vosotros, que me encanta empezar en la universidad, que tiene que ser ese sitio de libertad, de rebeldía, de verdad, de discusión, que luchéis por eso, que no os dejéis imponer agendas ni la corrección política, que peleéis por vuestras ideas, que no resignéis, que aprendáis de verdad, a arriesgaros, fracasar y levantaros, a tener éxito y asumirlo con humildad, a crear empresas, a buscar trabajo, a tener una vivienda, que no renunciéis a nada, que vuestro futuro no puede ser que vuestra ambición sea cambiar de móvil porque la sociedad nos da otra respuesta, que no. Que vosotros sois los dueños del mundo, sois los líderes del futuro y que vais a conseguir lo que queráis, pero para eso tenéis que tener la ambición de cambiar las cosas, de cambiarlas ya, no dentro de 10 años. Vosotros podéis cambiar las cosas ya, el 28 de mayo. Y aquí lo que hace falta es que alguien nos diga con claridad y con compromiso lo que se va a hacer. Y a Vox,
Desde luego no se nos puede decir que no hablemos con claridad, hablamos con claridad, que no digamos la verdad, hablamos y decimos la verdad, y que no cumplamos con lo que decimos. Y a veces es impopular, nos ataca mucho, pero creemos que así lo tenemos que hacer. Vosotros, de verdad, estamos aquí por vosotros, estamos aquí para un futuro mejor, estamos para que España en un futuro sea un sitio de oportunidades. Y eso se cambia con vuestro compromiso todos los días, aquí en la universidad, en la familia, con los amigos, siendo valientes. Eso se cambia defendiendo siempre vuestra libertad y vuestras ideas, y eso se cambia cuando vais a votar. Apostar por ese mensaje valiente, apostar por un cambio de rumbo radical, sí, nos llaman radicales, sí, radical, porque yo quiero un cambio de rumbo para vosotros radical. Yo quiero un cambio de rumbo radical para España, para que podamos tener vivienda, prosperidad, trabajo, familia, compromiso y todo lo que hace que los españoles podamos ser mejores y tener futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Reitero que la verdad es que me alegra mucho que hayáis podido venir tantos en época de exámenes finales ya, y muchas gracias por asistir. Gracias, Ana, gracias, Rocío. Gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad, volver a la universidad.